noches, bienvenidos a este espacio del Hospital Regional de Moniquirá, Salud Integral. A partir de hoy y todos los miércoles a las 7 de la noche estaremos acompañándolos a ustedes con información de salud, la salud integral que es fundamental y que el Hospital Regional de Moniquirá tiene el compromiso siempre de entregarles a ustedes esta orientación. En el día de hoy nos acompaña la doctora Eliana Gualdrón. Ella es la médico familiar, a quien saludamos. Doctora, bienvenida. Buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación a este espacio para hablar de temas de salud. Salud integral, hoy hablaremos de alimentación saludable. ¿Por qué es tan importante? Los beneficios, entre otros temas. Doctora Eliana, entremos entonces en materia. Bueno, ¿por qué es tan importante la alimentación saludable? La alimentación saludable es importante en cada uno de los momentos del curso de vida de todas las personas, iniciando desde el embarazo hasta el adulto mayor o el ciclo que llamamos pues la vejez, porque esta alimentación nos permite pues que tengamos un aporte de todos los nutrientes que nuestro organismo necesita para cumplir pues sus funciones básicas, con diferentes tipos de sustancias que se proveen a través del alimento, como son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, que pues permiten que el organismo pues tenga un adecuado funcionamiento. Entonces de ahí la importancia de tener una buena alimentación, porque adicionalmente la alimentación es de las primeras medidas para garantizar pues un adecuado estado de salud y la prevención de muchas enfermedades. A la par de una buena alimentación, por supuesto que hay beneficios, como usted lo está diciendo, doctora. Si tenemos una buena alimentación o una mala alimentación, vamos a desencadenar una serie de consecuencias y que más adelante se van a ver reflejados en nuestra condición de salud. ¿Cuáles son esos beneficios de tener una sana alimentación, de alimentarnos de manera adecuada? Los beneficios es que pues vamos a tener un adecuado desempeño en nuestras actividades del día a día, porque pues vamos a contar con toda la energía que nos va a permitir pues hacer el ejercicio, cumplir con nuestro trabajo diario. Adicionalmente, una alimentación saludable contribuye a que se regulen algunas cosas en el organismo, como por ejemplo las cifras de tensión arterial, la frecuencia cardíaca, que se disminuyan los niveles o se regulen los niveles de colesterol, de glicemia, y pues todo esto se ve representado en un menor riesgo de contraer enfermedades, que en la actualidad hablamos de malnutrición, que incluye no solo la parte de desnutrición, sino también la obesidad y el sobrepeso, que en la actualidad pues son circunstancias que han venido en incremento. Entonces, tener una alimentación saludable nos ayuda a tener un peso saludable y por consiguiente pues a evitar este tipo de condiciones que también traen repercusiones. Disminuye la posibilidad de presentar enfermedades como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, y adicionalmente pues hace también que en nuestro cerebro tenga un adecuado funcionamiento. Una alimentación saludable contribuye a que estemos más atentos, más alertas, a disminuir también la posibilidad de desarrollar enfermedades como las demencias, ¿sí? Entonces tiene pues múltiples beneficios. También está la prevención de otras enfermedades como por ejemplo la osteoporosis, en relación con el déficit de algunas sustancias. También pues previene la aparición de enfermedades renales. Así pues a grandes rasgos esos serían los beneficios de una alimentación saludable. Y cuando hablamos de alimentación saludable, estamos hablando también de enfermedades como lo que usted menciona y que muchas veces no las llamamos enfermedades, y es lo que se considera la desnutrición, y en su polo opuesto estaría la obesidad. Hay personas que desconocen que la obesidad es también una enfermedad y que se debe tratar como una enfermedad en ese caso. Sí, el sobrepeso, incluso desde que se empieza a tener alteración en el peso, así sea de manera leve, que sería como el sobrepeso, nuestro organismo empieza a tener una serie de cambios. Entonces se puede empezar a subir la tensión, se puede empezar a subir el azúcar, se sube el colesterol, triglicéridos, y pues si esto no se interviene de manera oportuna, pues vamos a seguir presentando alteraciones hasta que llegamos ya a presentar la obesidad, que es un factor de riesgo para múltiples enfermedades, incluyendo las complicaciones relacionadas con la hipertensión o la diabetes, como los infartos, los accidentes cerebrovasculares, que todos esos pues se ve representado en alteración de la calidad de vida del paciente. Adicionalmente,
cuando aparece la obesidad, no solo sufre el corazón, no solo sufre el cerebro, sino que también se empiezan a alterar otros órganos, como por ejemplo los huesos, porque ya nuestro organismo empieza a tener una sobrecarga en el peso que se ve representada en una alteración en la dinámica de las articulaciones, y pues favorece que aparezcan algunas enfermedades como la artrosis, también aparecen problemas venosos, incluso pues la obesidad favorece la aparición de otras enfermedades de pronto no tan conocidas, pero con múltiples complicaciones, como por ejemplo la apnea del sueño. Entonces ya empieza a alterarse también la dinámica de la respiración, el paciente en la noche no tiene un adecuado flujo de oxígeno, empieza a roncar, ¿cierto? Y dentro de los ronquidos tiene episodios durante el sueño que se queda sin respiración, y pues esta alteración en la ventilación, en la perfusión, en todo lo que tiene que ver con la oxigenación, pues genera que se altere el funcionamiento del cerebro, del corazón. Entonces al siguiente día el paciente tiene dolor de cabeza o está con mucho sueño durante el día, o pues empieza a presentar la elevación en sus cifras de tensión. Es un paciente que difícilmente controla sus cifras tensionales, y todo eso pues está relacionado con la obesidad, que en la actualidad es una pandemia, ¿sí? Incluso no es que la desnutrición haya dejado de existir, todavía tenemos casos, pero de alguna forma los esfuerzos se han cambiado un poco hacia el otro paralelo por el aumento de lo que tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso, de manera que ahora pues hablamos de malnutrición, cuando antes nuestro foco iba más hacia la parte de desnutrición. Entonces ahora usamos ese término, malnutrición. Muy bien, doctora. Entonces es importante explicarle a las personas que nos están viendo hoy a través del canal de Superfibras, y también a aquellos que nos siguen a través de este Facebook Live, ¿cómo es una alimentación saludable, doctora? ¿Cómo podemos orientar a nuestras oyentes, a nuestros televidentes, a nuestros pacientes que nos están viendo el día de hoy? ¿Cómo podemos orientar? Esta alimentación pues debe ser completa, se debe cuidar la cantidad y también se debe cuidar la calidad de los alimentos. Entonces, ¿qué hablamos de que debe ser completa? Es decir, que debe contar con todos los diferentes tipos de alimentos que nos proveen esos nutrientes que necesitamos. Entonces tenemos un grupo grande donde están lo que son las frutas y las verduras, que nos aporta todo lo que tiene que ver con vitaminas, con minerales, que son muy importantes para las funciones que cumple nuestro organismo en el día a día. Entonces aquí recomendamos que lo ideal es que de ese plato que consumimos todos los días, la mitad pues vaya en lo que se refiere a las frutas y las verduras. Ojalá estas verduras que sean las que se preparan crudas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está la lechuga, la espinaca, el tomate, la zanahoria, los pepinos, que podemos incluir en nuestra dieta del día a día, que pues no es una alimentación que tenga un costo elevado. Y pues también podemos recurrir a algunas verduras en las cuales pues estas pueden pasar por un proceso de cocción, pero pues también es importante que no se nos sobrepase el tiempo de preparación de ellas, porque algunas de estas verduras que para consumirlas requieren pues una preparación especial, tienen un poco de almidón que si sobrepasa la cantidad de procesamiento del alimento, pues se puede terminar volviendo azúcar. Entonces es importante, digamos, que las verduras como por ejemplo la yota o la guatila o los pepinos que vamos a poner a cocinar, que se cocinen de manera que queden pues blandas, que se puedan comer, pero sin que se vayan a pasar mucho tiempo, y pues evitar combinarlas siempre con aceites o con otras sustancias que van a hacer que se pierda las propiedades de esta alimentación. Doctora, vamos a hacer un corte pequeño para ir a escuchar unos mensajes institucionales para retomar más adelante con este importante tema, y es cómo tener una alimentación saludable. Hola, bienvenidos al Hospital Regional de Moniquirá. Para el bienestar de todos nuestros usuarios, implementamos un nuevo sistema de Digiturno que se utilizará de la siguiente manera. Al ingresar ustedes al Hospital Regional, se encontrarán con esta pantalla de Digiturno, la cual tiene diferentes opciones. Para agendamiento de citas seleccionarán esta imagen. Para autorizaciones
en caso de que quieran autorizar alguno de los servicios que prestamos, para facturación de una cita médica que ya tengan asignada, preferencial en caso de personas embarazadas, personas con discapacidad, personas mayores de 62 años y niños menores de 2 años. Laboratorios en el caso de las mañanas. También tenemos laboratorios prioritarios, dentro de los cuales se encuentra la curva de glucosa, glucosa pre y post con carga, TSH, prolactina, los cuales deben ser tomados en las primeras horas de las mañanas, por ello son los prioritarios. Cuando seleccione la opción correspondiente, usted va a ingresar a imprimir. El ticket que se imprimió acá va a contener la fecha en la que usted solicitó el ticket, la hora y un turno, el cual debe esperar en la sala de espera de consulta externa su llamado en el televisor pacientemente. Recuerde que en el Hospital Regional de Moniquirá seguimos innovando porque estamos comprometidos con su salud. Bienvenido a nuestro call center. Cuando usted se comunica con nuestro call center de lunes a viernes de 6 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua y sábado y domingo de 6 de la mañana a 12 del día, escuchará una grabación que le indicará, primero, el turno para ser atendido y el tiempo de espera. Segundo, si usted no desea esperar el tiempo indicado, podrá marcar la opción 5 para que su número sea registrado y le devuelvan la llamada en otro momento. Tercero, si usted espera su turno de llamada, será atendido por una de nuestras operadoras, quien le indicará la agenda disponible para cualquiera de nuestros servicios. Tenga en cuenta que si llama fuera del horario indicado, le informarán un número al cual podrá solicitar su cita vía WhatsApp. Hospital Regional de Moniquirá, comprometidos con su salud. Seguimos en nuestro espacio Salud Integral con el Hospital Regional de Moniquirá, hoy con la doctora Eliana Gualdrón, quien nos está acompañando para hablarnos acerca de este tema fundamental en la vida, en la calidad de vida de las personas, y es la alimentación saludable. Ella nos estaba hablando acerca de cómo es una alimentación saludable, algunos consejos que queremos seguir escuchando. Escuchemos entonces algunas otras recomendaciones que nos da la doctora Eliana Gualdrón. En cuanto a las frutas, pues se recomienda que las frutas se consuman en pulpa, evitar que se consuman en jugos, ¿sí? A pesar de que la gente dirá, bueno, pero es que un jugo es de fruta, es saludable, resulta que nuestras frutas tienen un azúcar que se llama fructosa. Entonces esta fructosa es un azúcar que de alguna manera consideramos saludable, pero para que ese azúcar se conserve en esa forma de fructosa requiere la fibra. Entonces cuando nosotros echamos la fruta a la licuadora, después la pasamos por el colador, lo que se va en el colador, que es lo que echamos a la basura, es la fibra. Entonces ya esa fructosa ya no es fructosa, sino que se nos convirtió en azúcar. Entonces de ahí que la recomendación sea que en lugar de tomar el jugo, consumamos la porción de fruta, la pulpa de la fruta. También tenemos otro grupo de alimentos que son los carbohidratos, que es lo que la gente tradicionalmente le llama las harinas. Pero que no solo están las harinas, sino que en este grupo también vienen los almidones, como por ejemplo el arroz, la pasta, los cereales. Y también tenemos aquí todo lo que tiene que ver con los endulzantes o el azúcar, incluyendo la miel y la panela. Que en general pues la gente piensa, no, es panela, es miel, son productos naturales. No tendrían por qué ocasionar daño y de alguna manera serían beneficiosas para la alimentación. Entonces tenemos que estos carbohidratos se pueden dividir en unos que se llaman simples y otros que son los complejos. Entre los simples tenemos, ahí está el azúcar, la miel, la panela, ¿sí? Y los complejos ya están el arroz, la pasta, el cereal. Entonces deberíamos preferir consumir en nuestra alimentación esos carbohidratos complejos en lugar de los simples. Entonces el azúcar en realidad no nos provee sino calorías, pero no tiene ningún tipo de nutriente que pues represente un beneficio para nuestro organismo. Entonces de ahí que pues no se recomienda en la alimentación. Lo ideal es evitar pues este tipo de endulzantes y hay algunos productos en la actualidad como la stevia, pero pues también hay que recordar que el uso excesivo de este tipo de sustancias en algunos estudios se ha relacionado
con alteraciones en la absorción de los alimentos. Entonces, pues lo ideal es que nos acostumbremos a usar, a preparar todo sin los endulzantes, sin el azúcar, y la otra cosa es pues si no usamos azúcar tampoco usamos ni miel ni panela porque es el equivalente. Entonces veníamos diciendo que la mitad del plato va en frutas y verduras, nos queda otra mitad y de esa mitad la mitad de esa parte iría para el consumo de carbohidratos. Entonces es importante que si yo voy a comer una porción de arroz y la quiero acompañar de una papa, pues mi porción de arroz debe ser más poquita y debe ir o una porción de papa pequeña o una tajada de yuca o una tajada de plátano, pero no combinar todas, porque a veces la gente echa arroz, papa, yuca, plátano, ¿sí? Entonces aquí también va de la mano con lo otro que les mencionaba, que también importa la cantidad de alimento que yo consuma, porque todos requiero, no hay un alimento que yo diga solo voy a comer esto y me provee las vitaminas, los minerales, aparte viene la energía que nos da el carbohidrato a través de las calorías y aparte los aminoácidos que nos proveen las proteínas, que es otro grupo. Entonces por eso debemos consumir de todo tipo de alimentos, pero los carbohidratos deben ir en una porción menor a la que tradicionalmente estamos acostumbrados. Ya nos quedan las proteínas. Entonces las proteínas son un grupo que tiene unas sustancias que se llaman aminoácidos y ellas intervienen en todo lo que es la formación de nuestras hormonas, de nuestras enzimas, en cómo funciona el corazón, el cerebro, porque están muy relacionadas con unas sustancias que se llaman neurotransmisores que incluso nos regulan el estado de ánimo, ¿sí? Entonces aquí en este grupo de proteínas, generalmente las que la gente conoce, la carne, el pollo, el pescado, pero también es importante mencionar que aquí están otros grupos de alimentos, como por ejemplo los granos o las legumbres. Entonces aquí tenemos la lenteja, el garbanzo, el frijol, que nos proveen una fuente importante de proteína y que incluso en situaciones donde económicamente no puedo comprar que la carne o el pollo, es una buena forma de reemplazar y tener el aporte de proteínas. Y aquí también está el queso, por ejemplo, y una proteína que tiene un importante valor biológico y que es de todas las proteínas la más económica, que es el huevo. Bueno, pero sigue siendo de todas las proteínas si comparamos, porque ahorita tenemos una elevación de precios en todos los alimentos, pero si comparamos, digamos, una libra de carne tiene un valor que una libra de carne alcanzaría para 3, 4 personas, mientras es proporcional de alguna forma lo que vale la cubeta de huevo, pero son 30 huevos. 30 huevos, correcto. Entonces ahí compensaríamos, pero el huevo pues también dejó de ser consumido de alguna forma porque se le achacaron algunas cosas como que sube el colesterol, que sube los triglicéridos, y ya hay diferentes estudios que demuestran que incluso las personas con enfermedades cardiovasculares pueden comer huevo por lo menos 5 días de los 7 días de la semana. Lo que pasa es también la forma en cómo se preparan los alimentos. Correcto. Entonces, si yo uso aceites o uso mantequillas, pues obviamente se puede subir el colesterol y el triglicéridos, más no por el huevo, sino por las otras sustancias. Los aditamentos. Los aditamentos que se le añaden a esta alimentación. Entonces es importante pues tener en cuenta que si vamos a consumir la lenteja, el garbanzo, es importante acompañarla siempre de arroz, porque entre los dos hacen que al llegar a nuestro estómago se absorban de mejor manera y que las proteínas realmente puedan cumplir esa función. Entonces es importante pues tener en cuenta esa parte. Las proteínas y sobre todo las de origen animal van a venir acompañadas de grasas, ¿cierto? Que es el otro grupo de alimentos que también hace parte de las necesidades que nosotros tenemos. Entonces aquí tenemos unas grasas que van a ser las buenas y las grasas malas. Entonces esas grasas malas son las grasas saturadas, que es el gordito de la carnecita, el cuerito del pollito, el chicharroncito, ¿sí? Que pues esta grasa sí es la que se nos pega a nuestras arterias y nos puede generar complicaciones. Entonces es la grasa que deberíamos evitar consumir. También por otro lado tenemos las grasas buenas, que están representadas en algunos alimentos que tienen el omega 3, el 6 y el 9. Aquí tenemos pues los pescados. Generalmente pues el pescado es una proteína que es costosa. De los que más tienen el omega 3, 6 y 9 es el salmón, que es el pescado pues, más costoso, que no todo el mundo tiene acceso, pero hay otros tipos de pescados o preparaciones que son un poco más económicas y que tienen una importante cantidad de estas sustancias.
dentro de los cuales tenemos el atún, las sardinas y un pescado que se produce mucho aquí en Boyacá, que pues es la trucha. Entonces son como otras alternativas para contemplar. Pero también tenemos una fuente de grasa saludable, que es el aguacate, que pues es un producto que se puede adquirir más fácilmente y que pues nos puede proveer todas estas grasas saludables que necesitamos. Entonces esto en cuanto a los grupos de alimentos. Luego va pues la cantidad, que ya más o menos la venimos hablando de la mano, la proporción de lo que consumimos, y finalmente también importa la calidad de los alimentos. Entonces aquí es importante tratar de ser cuidadoso en la forma como se almacenan. Las carnes muchas veces la gente las congela. Entonces, en el caso de estas carnes congeladas hay que evitar que una vez salgan del congelador, pues consumirlas en el menor tiempo posible y evitar recongelarlas nuevamente, porque esto pues hace que se contaminen con algunos parásitos o algunas bacterias que pueden generar procesos de diarreas, gastroenteritis, ¿sí? Que pues nos llevan a mayores complicaciones. Entonces hay que tener pues cuidado con esta parte, verificar las fechas de los vencimientos de los alimentos, ¿sí? Que el lugar donde estén almacenados pues tengan las buenas condiciones de que pues no se nos vaya a contaminar con algunos animales, como por ejemplo las cucarachas, ¿sí? Garantizar que pues se dé la mejor forma de almacenamiento, que no tengan mucha humedad, para que pues estén en las mejores condiciones posibles. Para el consumo. Para el consumo. Correcto, doctora. Eso es una alimentación saludable. Para complementar esta información que también nos está dando la doctora Eliana Waldrón, nos acompaña en esta noche también la doctora Yuleisi Laverde. Ella es la nutricionista del Hospital Regional de Moniquirá, quien también nos da 5 consejos importantes para tener en cuenta en una alimentación saludable. 5 consejos de alimentación saludable que son muy básicos y que van a cambiar de manera importante nuestros hábitos alimentarios. Entonces, el primero es mantener una alimentación variada, mantener todos los grupos de alimentos e incorporarlos cada día en nuestra alimentación, incluir frutas, verduras, incluir más o menos 3 porciones entre frutas y verduras al día. Ese es nuestro primer consejo, ¿cierto? Mantener la variedad que nos ofrece nuestro territorio en cuanto a las frutas y verduras y hacer un consumo adecuado de estas. El segundo consejo es incluir el consumo de agua potable durante nuestra alimentación, por lo menos 2 litros diarios, ¿sí? Un vasito de agua apenas nos levantamos, hacer durante la jornada de la mañana, mantener siempre un termo de agua para mantenernos hidratados durante la jornada, en la jornada de la tarde, y un vasito de agua antes de acostarnos a dormir. El tercer consejo es incluir los frutos secos, las almendras, las nueces, los arándanos, los pistachos. Todos estos alimentos son fuentes de grasas saludables que le aportan una cantidad de nutrientes importantes a nuestro cuerpo. El cuarto consejo es disminuir el consumo de alimentos industrializados, llámese paquetes, enlatados, alimentos ultramente procesados como los embutidos y demás, disminuir el consumo o retirar el consumo de estos alimentos que son altamente industrializados y que tienen un aporte importante de sodio. Y el quinto consejo es, dentro de nuestra alimentación saludable, utilizar o realizar la actividad física por lo menos 3 veces a la semana, entre 40 a 60 minutos, una actividad en la que podamos realizar diferentes ejercicios, incluidos también las caminatas, un trote suave o ejercicios de fuerza que nos fortalezcan nuestro tejido muscular. Ahí están los consejos para que los pongamos muy en práctica en nuestros hogares. Los efectos de una mala alimentación ya los habíamos tocado, doctora, de alguna manera muy rápida, pero podemos ahondar un poco más acerca de este tema de los efectos de una malnutrición. Sí, bueno, los efectos pues va a ser el aumento de la presión arterial, el aumento de la cantidad de grasa en nuestro organismo, lo cual pues se puede ver representado en la formación de unas placas en las arterias del corazón, y que pues puede predisponer a que se presenten infartos, a que se presenten los accidentes cerebrovasculares, que tradicionalmente pues la gente los conoce como las trombosis. Adicionalmente pues
puede favorecer la aparición de enfermedades como la diabetes, la osteoporosis. Entonces esa ganancia de peso adicional pues va a estar relacionada con aparición también de enfermedades como la artrosis de rodillas, las insuficiencias venosas, la que mencionábamos también del problema de la apnea del sueño, un mal control de todas estas enfermedades, lo que tiene que ver con la tensión arterial, el azúcar, pues nos va a haber representado también alteración en nuestro riñón, y todo esto pues se va a representar en alteraciones de la calidad de vida del paciente. Entonces pues básicamente esos son como todos los efectos que se puede presentar en el caso de la malnutrición. Hay algunos mitos que queremos desvirtuar el día de hoy. ¿Cuáles son estos más frecuentes, los que la gente consulta o que tienen pues ya de alguna manera arraigados por digámoslo de alguna manera culturalmente? ¿Cuáles son estos mitos que queremos que vayamos dejando de lado? Bueno, culturalmente pues en general se tiende a pensar que la dieta es pues hacer una restricción exagerada de los alimentos o suprimir de nuestra alimentación algunos grupos, que generalmente pasa con los carbohidratos, ¿cierto? Con las harinas. Entonces, esto es un mito porque, como les mencionaba, nuestro organismo requiere de cada uno de esos componentes. Entonces, una dieta pues sí va a hacerse una restricción de alimentos, pero es disminuyendo la cantidad de algunos de ellos, como por ejemplo los carbohidratos, y aumentando el consumo de frutas y las verduras. Por otra parte, también relacionado con esta dieta, generalmente la población tiende a pensar que alimentarse saludablemente es costoso, ¿sí? Pero no estamos hablando aquí de consumir algún producto de esta marca o de esta otra, sino que estamos hablando de consumir alimentos reales que podemos conseguir en nuestro día a día, que se cultivan en nuestra región y que de alguna forma pues digamos aquí la mayoría de la población pues tiene acceso a ellos. Si bien en la actualidad pues se han generado un aumento en los precios, que pues también está relacionado con la situación de pandemia, la economía mundial, se debe trabajar desde los gobiernos para garantizar que pues la población pueda tener seguridad alimentaria y nutricional y que pueda tener acceso a esos alimentos. Pero en general, si comparamos, por ejemplo, el día de hoy en la radio comentábamos que cuáles eran los productos que más se compran en las tiendas, y curiosamente en el primer lugar estaban las gaseosas y los productos de caja, ¿sí? Seguidos de las bebidas alcohólicas como la cerveza. Entonces, realmente si comparamos cuánto vale una gaseosa, con eso pues podríamos comprar otro alimento que realmente le presente beneficio a nuestro organismo, y realmente pues estaríamos cumpliendo con esa alimentación saludable. Entonces, otro mito, ya que toqué el tema de las gaseosas, es que lo que es la Coca-Cola Light o la Coca-Cola Cero, o los productos que son light, que no tienen azúcar. Sí tienen azúcar, pero tienen otro tipo de azúcar que igual pues tampoco representa beneficios para nuestro organismo, y se sigue presentando la cantidad de azúcar. Entonces, estos productos, así sean light, pues no se recomiendan. Es importante también que se aprendan a leer las etiquetas, porque pues muchas veces no todas las etiquetas dicen azúcar, otras dicen destroza, otras dicen sacarosa, sucralosa, que son diferentes tipos de azúcar y que igual pues tienen repercusiones en nuestro organismo, porque el azúcar, por ejemplo, se ha relacionado en varios estudios con compromiso de inflamación de los tejidos, que pues hace que las células de nuestro organismo no trabajen bien. Otro mito que es pues muy común en la actualidad, porque se habla mucho de lo que es el ayuno intermitente, ¿sí? Sí. Que es hacer la restricción, algunos hablan que no desayuno, o no almuerzo, o no como, ¿sí? Entonces, sí hay evidencia científica que el ayuno intermitente podría tener algunos beneficios, pero pues esto no se puede hacer de manera arbitraria, debe ser asesorado por un médico que sea especialista en el tema para ver si se va a hacer una restricción de calorías, en qué momento del día sería lo adecuado y cómo se haría en aras de no perjudicar pues a nuestro organismo. Entonces en esa parte. Y finalmente otro mito que hay por ahí es que pues muchas veces se le habla de hacer restricción del sodio, y tendemos a pensar que el único alimento que tiene sodio es la sal, y resulta que tenemos en el mercado otros productos que tienen importante cantidad de sodio, como por ejemplo los enlatados,
los champiñones que vienen en el envase de vidrio, que tienen una serie de sustancias para preservar y almacenar, tienen una importante cantidad de sodio. Entonces yo puedo estar comiendo bajo de sal, pero estoy usando otros productos que igual pues me pueden llevar a que se me aumente, por ejemplo, la tensión arterial. También tiene harta cantidad de sodio los embutidos, las salchichas, el jamón, ¿sí? Incluso pues el maní, que es un fruto seco, también tiene una importante cantidad de sodio, y por eso es importante a la hora de comer el maní que pues sea unas porciones pequeñas y no que pues nos comamos una bolsa, porque pues todo depende de la cantidad. Decía uno de los primeros médicos, Paracelso, que todo es veneno dependiendo de la dosis, entonces todo depende de las cantidades que yo como. Y también hay otro mito, y es que el paciente diabético no puede comer banano, que porque tiene mucho azúcar, o que no se puede comer unas uvas, ¿sí? Entonces el paciente diabético se puede comer un banano, pero no es que se pueda comer un banano todos los días, o que en solo momento del día se coma 3 o 4, un racimo, no. Hay que cuidar las proporciones. Entonces el paciente diabético se puede comer un banano 2 veces a la semana y eso está bien para él. Se puede comer unas uvas, pero es importante lo mismo la cantidad. Entonces ellos se pueden guiar como de la palmita de la mano. Lo que quepa en mi manito es lo que me voy a comer una vez al día en cuanto a las frutas. Muy bien, doctora. La doctora Yuleisi también nos explica cómo debemos hacer en caso que tengamos la necesidad, que veamos la oportunidad también de asistir a consulta por nutrición en el Hospital Regional de Moniquirá. Bueno, entonces dentro de la atención que brinda nuestra institución tenemos los pacientes que vienen a consulta por medicina general. Allí los médicos canalizan a los pacientes que requieren una atención por primera vez o seguimientos por nutrición y los redirigen hacia el servicio de nutrición. Pacientes con patologías como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, entre otras patologías que necesiten tener un seguimiento nutricional, y ellos son los pacientes que nos llegan a consulta por el servicio de nutrición. Acá nosotros atendemos todos los ciclos de vida, iniciando desde las mujeres en periodo de gestación, para hacer atención en el seguimiento a esos periodos de gestación en los que se encuentran, enseñándoles pautas sobre alimentación saludable y sobre la ganancia de peso adecuada y el control que se debe tener en la alimentación durante este periodo tan importante de la vida. Doctora, creo que hemos hablado el día de hoy de los aspectos más generales, pero de alguna manera también hemos puntualizado en algunas de las cosas más importantes de una alimentación saludable. Así que esperamos que nuestros amigos televidentes, que aquellas personas que nos siguen también a través de nuestra página del Hospital Regional de Moniquirá y aquellos que están muy atentos a esta información, sigan cada 8 días con nosotros. Estaremos entregándoles temas fundamentales cuando estamos hablando de salud integral. Doctora Liana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes por compartir este espacio con nosotros. Salud Integral, un programa del Hospital Regional de Moniquirá, porque estamos comprometidos con su salud.